Bien, ahora vamos a aprender a calcular el área de figuras, el área de los polígonos o de cualquier figura. Bien, primero debemos de entender que cuando hablamos de área se refiere a la superficie que está ocupando dicha figura. Y seguramente has escuchado que cuando venden un terreno o una casa hablan de la superficie o te dicen cuántos metros cuadrados tiene el terreno o la casa. Lo que te están diciendo es la superficie que ocupa en ese terreno sobre el espacio donde está. Eso es a lo que se refiere el área. Y el área siempre la vamos a decir en metros cuadrados, en centímetros cuadrados, siempre en unidades cuadradas, porque se trata de una superficie. Bien, para cada una de las figuras que tenemos aquí en los ejemplos, vamos a ir anotando su fórmula y vamos a hacer también ejemplos numéricos y ejemplos algebraicos, que son muy importantes. En el primer caso tenemos cuadrados. Y sabemos que son cuadrados porque los lados miden exactamente lo mismo. Entonces lo primero que hay que hacer es observar la figura y entonces determinar la fórmula. Para el caso de este cuadrado que mide 5 por 5 y nos piden calcular el área, entonces su fórmula es área es igual a L al cuadrado. ¿L qué significa? Ah, pues el lado, lo que mide un lado, y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, hacemos el primer ejemplo. El área es igual a L, lo que mide un lado, que mide 5 unidades. Y debemos de elevarla siempre al cuadrado. Eso es lo que no debemos de olvidar. Entonces sabemos que 5 por 5 son 25 unidades. Como no nos dice si son centímetros o metros, ocupamos la U, que significa unidades. Y no debemos de olvidar nunca que siempre que hablemos de área le vamos a colocar un 2 aquí. Y se debe de leer 25 unidades cuadradas. Ese es el área de esta figura, la superficie que ocupa. Bien, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Nos dice que este cuadrado mide 6x por 6x y me piden calcular el área. El área es igual al lado al cuadrado. Entonces el área es igual lo que mide un lado, que mide 6x y lo elevo al cuadrado. Área es igual. Recuerda que este cuadrado con las leyes de los exponentes afecta tanto al coeficiente, al número, como a su base, que en este caso es x. Entonces 6 por 6, 36. 36x. Hacemos leyes de los exponentes. 2. Aquí tiene un 1. 2 por 1. 2. Entonces me queda x cuadrada. El área de esta figura es 36x cuadradas. Y así se hacen estos ejercicios. Vamos con el siguiente ejemplo, que se trata de rectángulos. Para el rectángulo, la fórmula del área es base por altura. Y observamos que se trata de un rectángulo porque sus lados son diferentes. Entonces el área es igual a la base, que mide 8, y la altura, que la multiplica y mide 5 unidades. Entonces el área es 8 por 5, 40. Nuevamente, como no nos dice si son centímetros, metros, kilómetros, entonces es obligatorio ponerle U. Y como estamos hablando de área, le ponemos un 2 aquí a esa U, que significa unidades cuadradas. Y este es el área o la superficie que ocupa esta figura. En el siguiente ejemplo, si observas, son algebraicos las dimensiones de la figura, pero no debe de representarnos mayor complicación. Entonces el área es igual a base por altura. Área es igual a la base, que mide 7x más 2, por la altura, que mide 3x. Área es igual, hacemos multiplicación, 7x por 3x, 7 por 3, 21, y x por x son x cuadradas. Recuerda leyes de los exponentes. Luego aquí más por más 3 por 2, 6x. No podemos hacer aquí una suma porque no son términos semejantes. Este es x cuadrada y este es una x lineal. Por lo tanto, este es el resultado algebraico del área de esta figura. Obsérvalos bien porque es muy sencillo encontrar el área de las figuras tanto en su forma numérica
como en su forma algebraica. Vamos a hacer otros ejemplos para que quede más claro. Bien, y son distintas las figuras. Ahora vamos a trabajar estas. Se trata ahora de, tenemos un rombo. Este rombo vamos a calcular su área. Para calcular el área del rombo, el área, la fórmula dice que el área es igual a la diagonal mayor por la diagonal menor, o diagonal 1 por diagonal 2 entre 2. Esa es la fórmula. Entonces me deben de decir siempre cuánto mide cada una de sus diagonales. Recuerda que una diagonal es la que se traza de un vértice hasta el otro, de un vértice hacia el otro. La diagonal 1, vamos a identificarlas primero. La diagonal 1 mide, vamos a poner que esta es la diagonal 1. La diagonal 1 mide 4 centímetros, mientras que la diagonal 2 mide 9 centímetros. Y una vez que ya las identificamos, entonces las sustituimos aquí en nuestra fórmula. Área es igual, diagonal 1 es 4 centímetros que multiplican a diagonal 2, 9 centímetros. Lo dividimos entre 2, siempre entre 2, porque así nos lo indica la fórmula, entonces no debemos de olvidarlo. Y sabemos que 9 por 4 son 36, entonces área es igual a 36 centímetros. Otra vez centímetros por centímetro es centímetro cuadrado dividido entre 2. Y lo debemos de hacer más chico si es que se puede. 36 entre 2 son 18 centímetros cuadrados. Y esta es el área de este rombo. Obsérvalo muy bien cómo es que se hizo el procedimiento. Vamos con el siguiente ejemplo, que se trata ahora de un romboide. El área, la fórmula, es igual a base por altura. Cuando me den un romboide y me pidan calcular el área, lo que me tienen que dar es lo que mide la base y lo que mide la altura, representada con estas líneas punteadas. En este caso mide 5. Vamos a identificarlo. Base es igual a 8, mientras que altura es igual a 5. Sustituimos la fórmula. Área es igual a base, que son 8 por 5. 8 por 5 son 40 unidades cuadradas. Nunca se te olvide decir que son unidades cuadradas cuando se trate de área, y sobre todo que no tengamos unidades en las dimensiones, como en este caso sí tenemos, pero acá no hay unidades, por lo tanto será ponerle unidades cuadradas. Vamos con el siguiente ejemplo, que se trata de un polígono regular. Este polígono regular, su fórmula para calcular el área es la siguiente. Área es igual a perímetro por apotema entre 2. Y aquí conviene identificar que P es perímetro, porque aquí vamos a utilizar primero o a calcular primero el perímetro si es que no lo dan. Y que también A significa apotema. Y acuérdate que el apotema se traza del centro del polígono hacia la mitad de cualquiera de sus lados. Hacia la mitad de cualquiera de sus lados. Bien. Entonces, con los datos que tenemos, observamos que ya tengo el apotema, que es este que mide 2. Entonces, A, que es de apotema, mide 2 centímetros. Pero desconozco el perímetro. Ya sabemos calcular el perímetro. Vamos a calcular el perímetro. El perímetro es igual a n por L. Recuérdalo. N número de lados. L lo que mide un lado. Entonces vamos a sustituir la P es igual a N. N, vamos a contar cuántos lados tiene. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Entonces este mide 5. Mientras que un lado mide 4. Eso es lo que mide cada lado. 4 centímetros. Y obtenemos entonces el perímetro. 5 por 4, 20 centímetros. Cuando hablamos de perímetro, recuerda que son unidades lineales, como es este caso. Ahora sí ya podremos entonces utilizar la fórmula para calcular el área, porque ya conocemos el perímetro. Entonces, área es igual al perímetro. Perímetro que vale 20 centímetros. 20 centímetros que multiplica a lo que mide el apotema. La A, el apotema mide 2 centímetros.
2 centímetros. Y lo vamos a dividir siempre entre 2 como nos indica nuestra fórmula. Entonces área es igual, 20 por 2 son 40, centímetro por centímetro son centímetros cuadrados. Entre 2, 40 entre 2 son 20 centímetros cuadrados de área o de superficie que nos ocupa este polígono. Así de sencillo podemos entonces calcular el área de los polígonos. Recuerda, si te piden calcular el área, siempre su resultado lo tienes que dar en unidades cuadradas. Centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, porque se trata de un área, de una superficie. Repásalo cuantas veces sea necesario, tanto en su forma numérica como en su forma algebraica, los ejercicios.